Y según las indicaciones, hoy día ustedes hacen preguntas para el control que tienen en la tarde. Felizmente estamos bien. Por ahí me preguntan y me decían que esté bien. Bueno, el COVID, el Omicron, está haciendo de la suya. Y como estamos en el país en periodo estival, vacaciones, verano, parece que la mascarita no está funcionando mucho. El Omicron, por algo le pusieron así Omicron, parece que es bastante más chico que el COVID-19, que se pasa por la mascarilla. De tal manera que estas que estamos usando, esta mesecita media azulita, de 3 capas, solamente protegen un 75% en 2 horas y después se echa a perder más todavía. Así que de 4 estamos expuestos 4 veces a 1. Estamos mal. Así que la mascarita parece que va a haber que cambiarla por una de, de costo mayor. Bueno, para esta clase hay retroalimentación y yo preparé un pequeño documento guía para contestar las preguntas. ¿Ya? Profe, en la retroalimentación que si hubiera un curso podría explicar la pregunta 2. En la retroalimentación, la pregunta 2. La voy a buscar. Está en un curso. Curso, material docente, retroalimentación de laboratorio. Pregunta 1, pregunta 2. Entonces vamos a... ¿Te alcanza a ver ahí? Ahí. Entonces me voy a Zoom. Admitir. 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 Entonces vamos a responder. Entonces vamos a hacer... Estoy preparando. Y nos vamos a compartir pantalla. Y ahí colocamos la pregunta 2. Borramos los monitos, los colocamos ahí arriba. Ya. Por ahí me preguntaban que explique la pregunta número 2 de la retroalimentación. Una de las aplicaciones de ondas electromagnéticas, vamos a hacer un monito de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? El cual tenía un número de onda, tenía una velocidad angular, un tiempo en que se desplaza, vamos a colocar el lapicito, ¿verdad? Entonces teníamos una onda por ahí electromagnética. Admitir.
pero que lo vean, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar por ahí. Teníamos una dirección K de la onda electromagnética. Teníamos el campo eléctrico. Y teníamos el campo magnético. ¿Ya? Y esto viaja como onda, pero para el efecto vamos a dibujar solamente la forma de la onda. ¿Ya? La forma de la onda para no complicarnos con el monito. Entonces tenemos una onda que lleva la dirección K y que tiene un cierto número de ondas que parten con un desfase, es decir, que respecto del eje no parte en cero, tiene un desfase. Ahí va la onda. Viajando. K tiene la dirección de la velocidad de la onda. Que la onda electromagnética, la velocidad es similar a la velocidad de la luz, cuando es luz. Entonces, ustedes en un laboratorio hicieron, con el magnetómetro, hicieron una bobina. ¿Se acuerdan? Enrollaron un cartón. Y a esta bobina la conectaron a una batería. Pero acá le colocamos un sistema Morse, un interruptor, ¿ah? Con una palanquita acá para apretarla con el dedo, ¿verdad? Este es un interruptor. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. Entonces estamos trabajando on, off. ¿Ya? O no. Cerramos, vendimos. Cerramos, vendimos. Pero esta bobina lo que va a hacer va a generar un campo magnético cada vez que apretemos, porque circula una corriente en un cable, ¿verdad? Y esto genera un campo magnético determinado por la mano, ¿verdad? Determinado por la mano. Entonces, esto genera un campo magnético. Y el campo magnético sabemos que va de más a menos. Que va de más a menos, por lo tanto, esta bobina genera campo magnético. ¿Ah? Que van del polo y en la bobina dan vueltas. Salen por aquí, entran por acá y vamos a colocar las líneas del campo magnético. ¿Ah? Y cuando apretamos, cerramos, esto aparece y desaparece, aparece y desaparece. Pero para que pueda transmitir, para que sea un emisor de esta onda electromagnética, necesariamente hay que colocar una antena. Entonces, en el laboratorio que tuvieron, a esto se le puso una antena. Entonces la antena ahora es la que emite ondas, ¿verdad? Ondas en una dirección, en otra dirección. No sé si han visto la antena de televisión que le colocan barritas. En todas las direcciones transmite la antena. Esta es la antena. Entonces, el emisor de onda electromagnética debe tener una antena o equivalente. Si no, no transmite. Si no, el campo magnético queda cerrado. Mientras que acá el campo magnético se va a otro polo, en otro mundo, llamémosle, ¿ah? En otro espacio.
¿El emisor de onda electromagnética puede funcionar con corriente constante? No. No. Acuérdense que acá pusimos este aparatito que está allí. Porque trabaja por pulso. Todo o nada. ¿Es verdad? Un pulso, quitamos el pulso. Un pulso, quitamos el pulso. Un pulso, quitamos el pulso. Entonces, funciona con una onda, ¿verdad? Con onda, no con corriente continua o constante. No puede funcionar con una corriente constante. No funciona, porque no hay transmisión. El emisor emitirá campo magnético viajero y de magnitud constante. Campo magnético viajero, magnitud constante, emitirá campo magnético viajero y magnitud constante. El emisor emitirá. Emite cuando apretamos. Y no es constante porque si no apretamos no hay. Entonces tampoco es no. La señal recibida por el receptor no se verá afectada por las características físicas del medio existente entre el emisor y el receptor. Bueno, ustedes han escuchado y muchas veces estamos mirando la tele y hay interferencia, porque de aquí sale la onda, de aquí, en un medio que tiene un épsilon en la parte eléctrica cero y tiene un mu sub cero cuando es vacío, cuando está entre la antena que emite y la antena. Vamos a colocar acá una fuente de televisor, y vamos a colocar TV, ¿ya? Y la TV tiene una antena y la onda llega allá. Si hay algo en el medio entre la antena que emite y la antena que recibe, hay un medio, ¿verdad? Vamos a suponer que acá hay una nube y está lloviendo. ¿Ya? Está lloviendo. Por lo tanto, la onda choca con gotas de agua y se difunde, pierde energía, ¿verdad? No ve la otra antena, en otros términos. Por lo tanto, la señal recibida por el receptor no se verá afectada por las características físicas del medio. Sí se ve afectada, por lo tanto, esto es falso. Y luego, el receptor de onda electromagnética debe ser capaz de detectar la luz no visible. Claro, porque esta onda electromagnética no es visible. La señal electromagnética que le llega al teléfono, ustedes la están viendo cuando llega al teléfono con el chat, ¿verdad? O por el WhatsApp, el mensaje que les mandan, la ven, ahí viene. Claro, si es una onda electromagnética no visible, no es luz, porque la onda electromagnética, dependiendo de la frecuencia, puede ser luz o puede ser una microonda o una transmisión de radio, ¿verdad? Porque depende del número de frecuencias, FM, AM, etcétera, onda de televisión. Entonces, sí, debe ser capaz de detectar luz no visible, es decir, una onda electromagnética que va para allá, pero no está en el espectro visible. Si está en el espectro infrarrojo, calienta, ¿verdad? Que es cuando uno acerca la mano a la plancha, que no se ve, no emite luz. Vamos a suponer que estamos a oscuras y estamos con la plancha para repasar la ropa, ¿verdad? Y acercamos la mano de a poquitito y sentimos en el espacio calor. Si acercamos más, calor más fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, ahí estamos transmitiendo calor en forma no visible. Entonces, toda la antena de su teléfono está recibiendo
onda electromagnética no visible. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Ya? Entonces ahí ve usted qué alternativa corresponde que hayan puesto la 2 y la 5 son las buenas. ¿Alguna otra pregunta? Juventud. De nada, para eso estamos. ¿Alguna otra pregunta, juventud? No hay más preguntas. Ya yo voy a hacer una especie de resumen chiquitito y de ahí se van a estudiar para la tarde. Voy a compartir un documento, ya que no hay preguntas. A ver, veamos. Conceptos que se evaluarán en el control de laboratorio. Relacionar conceptos abstractos con características del mundo real. Diseñar, validar, explicar protocolos experimentales para verificar una ruta, una hipótesis. 3. Interpretar datos obtenidos de experimentos, evaluar su significancia y relacionarlos con la teoría o modelos apropiados. Modelos no se olvide que son ecuaciones. 4. Analizar críticamente la información experimental y elaborar la conclusión. Es decir, los datos que uno toma son para concluir si la hipótesis es verdadera o es falsa. Y transmitir la información científica, que es redactar el informe. En definitiva, eso es lo que hay que hacer en la prueba. En función de ello, ¿verdad? Hay que relacionar los conceptos abstractos del mundo real. Eso era lo que decía el 1. De los conceptos que se evaluarán en el laboratorio, el 1 decía relacionar conceptos abstractos con características del mundo real. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? En el mundo abstracto significa que es lo que existe solo en idea, en concepto, en la mente. Ese es un concepto abstracto. Entonces, cuando estamos pensando, la onda electromagnética parte de la antena y llega a otra antena. Por lo tanto, si hay otra antena más allá, ¿escucha mi conversación? Miren la pregunta. ¿Cuántos teléfonos hay? Millones. ¿Cuánto hay en el mundo? Más que millones, ¿verdad? Y cada uno llama al otro. Y no chocan las ondas, ¿verdad? Allí estamos hablando de conceptos abstractos, que si alguien quiere decir, oye, ¿chocan o no chocan las ondas? Porque hay teoría de ondas de choque. ¿Ya? ¿Y por qué no chocan? Entonces es un concepto que está en la mente y de ahí empieza la hipótesis. ¿Chocarán las ondas? Entonces postulamos. Como hay millones de ondas en el espacio de los teléfonos celulares que están transmitiendo, la probabilidad de choque de ondas es infinito. Todas chocan. Vamos a suponer que las líneas de teléfono inalámbricas son como huellas de auto. Entonces tenemos autos en todas las direcciones, deberían chocar. Entonces ahí formulamos hipótesis, ¿verdad?
Abstracto tiene como sinónimo indeterminado, infinito, teórico, ideal, vago o impreciso. ¿Verdad? Todo lo que dije no se sabe. En la filosofía lo abstracto es la representación que no corresponde a ningún dato sensorial o concepto. ¿Verdad? Es lo que es de comprensión difícil. Imaginárselo más difícil todavía. ¿Verdad? Cuando hablamos que la Tierra, el Sol de nuestro sistema planetario, el Sol, es trillones de veces más chico que el Sol más grande que hay en el espacio. Trillones de veces más chico. Imagínense cómo será ese otro Sol que está por allá, ¿verdad? Que no lo vemos. Está tan lejos que no sabemos dónde está. Entonces, eso es lo abstracto, que estamos obligados a buscar una hipótesis, buscar en bibliografía si esa idea que tenemos existe, quién la desarrolló, alguien más se le ocurrió pensar en esto. Entonces formulamos una hipótesis. Y ahí viene toda la tarea. Tratar de demostrar que lo que estamos pensando, ¿verdad? Se puede modelar, se puede ecuacionar, se puede sacar datos, se puede graficar, ¿verdad? Podemos concluir para decir, mira, nuestra hipótesis está muy bonita o no sirve para nada, etc. Entonces, eso es primer concepto, lo abstracto, que tiene una hipótesis. Por eso, la hipótesis tiene que responder a esta duda, entre comillas, duda metódica. ¿Chocan las ondas o no chocan las ondas? Es una duda. Y vamos a hacer experiencias para saber si chocan o no chocan. Entonces colocamos una antena para acá, una antena para allá, transmitimos una, transmitimos las dos juntas, para ver si chocan y desaparecen, etc. Hay que montar una experiencia. Y para montar la experiencia hay que diseñarla, hay que validarla que funciona y emite onda, hay que aplicar protocolos experimentales, ¿verdad? Verificar o refutar la hipótesis. Entonces, para ello hay que planificar. Y en el planificar, ¿verdad? Tenemos que hacer un cronograma, todo plan. Vamos a hacer esto primero, esto después, tú llegas primero y llevas nada para que la persona diga, uy, estos fulanos vienen de visita y no traen ningún engañito siquiera, vienen de carrete y no traen nada. Pero como yo tenía un cronograma, mi compañero viene más atrás y para que no hablen de más, trae, ¿verdad?, el regalito. Entonces eso se llama planificar, y planificar está sometido a un cronograma, planificación de actividades. Entonces, frente a la idea, las ondas chocan o no chocan, ¿para qué voy a montar experiencias si nunca lo he leído? A lo mejor chocan y ya está escrito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una revisión bibliográfica del tema. Tengo que meterme en el tema. Y luego que leo el tema, leo 1, leo 2, leo 3, leo 4, voy a decir, mira, nadie habla de choque. Nadie habla de choque. Es como hablar, pregunta, ¿el coronavirus tiene enemigos? Porque si tiene enemigos, a lo mejor el enemigo se la come y tendríamos que alimentar y hacer crecer al enemigo para que se lo coma. Entonces hay que hacer una revisión bibliográfica, hay que meterse en el tema. Y luego que leemos, decimos, en ninguna parte sale
que choquen las ondas. Entonces, allí tenemos que plantear nuestra hipótesis y planificar cómo vamos a hacer el estudio y cómo vamos a preparar la experiencia para poder verificar o refutar la hipótesis. Entonces, planificar el estudio y preparación del proyecto. Luego lo ejecutamos. Generamos los procedimientos, las tablas que vamos a medir, el X, el Y, el Z, el tiempo, vamos a apretar un pirulo, etcétera, etcétera. Vamos a usar un tester, un magnetómetro, el procedimiento. ¿Y cómo vamos a analizar la información? Vamos a graficar X con Y, Z con Y con X, y luego analizamos los resultados para saber si lo que pensamos en nuestra idea abstracta, si es verdad o no es verdad. Si es verdad, redactamos el informe. Si no es verdad, realizamos la experiencia de nuevo, y si siempre sale que no es verdad, redactamos el informe final. La hipótesis planteada es negativa, ya que, etcétera, 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 y luego lo publicamos para divulgar los resultados. Allí está escrito, ¿verdad?, el cronograma de las cosas que habría que hacer. Y de ese cronograma, ¿verdad?, hay que escribirlo, ¿verdad?, porque esa es la función de la hipótesis. Tenemos que comunicar que la idea que tuve es malita, ¿verdad?, pero la demostré, que estaba equivocado y que es de otra forma que todavía, por decir, nadie sabe. Si existe el enemigo del coronavirus para que se lo coma. Entonces, el escrito, ya ustedes saben que tiene que tener un resumen, una introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico, cuáles son los modelos que vamos a utilizar, los objetivos, ¿verdad?, que es demostrar la hipótesis, la metodología, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a montar, el plan de análisis de los resultados, el X con Y, el Y con Z, etcétera, etcétera, para sacar las conclusiones. Eso lo tienen, ¿verdad?, escrito. Luego, interpretar los datos, ¿verdad?, para poder sacar las conclusiones, analizar críticamente el experimento, si lo hice bien, no lo hice bien, porque puede ser interferido de fuera, como hoy día se están metiendo a través de los chats y de los mails, se están metiendo a explorar las cuentas de los bancos. Porque uno de repente pregunta, te hago una transferencia, ya, mándame los datos, el nombre, la cuenta, el root, y a la final uno mandó todos los datos al amigo, ¿verdad?, por WhatsApp. Pero hoy día están interceptando el WhatsApp. Le mandan a uno cualquier WhatsApp y el fulano se mete y lee los que uno tiene dentro. Entonces, moraleja, mejor usar el correo electrónico para mandar esos datos y no el WhatsApp. Nada por WhatsApp que tenga que ver con cosas de cuenta y número, entre comillas, privado o por el estilo. Entonces, analizar críticamente la información experimental es fijarse en que no haya obstrucciones, ¿verdad?, no hayan perturbaciones que engañen el resultado que uno tiene. Y luego transmitir la información científica en el formato adecuado, el que acabo de mostrar. No olvidar que hay que colocar la bibliografía de toda la primera parte cuando uno analiza toda la parte conceptual e investiga si alguien trabajó en choque de onda. Eso está en la bibliografía. Y anexo es colocar, ¿verdad?, las evidencias de cosas que uno puede haber hecho y no son tan relevantes para el resultado de la discusión de la hipótesis.
Y allí ya solo tenemos en términos de flujograma, ahí está, que es lo mismo que acabo de decir, hacer una pregunta, chocar las ondas, realizar la investigación de fondo, ¿verdad? Investigación bibliográfica, busco, choca la onda, no choca la onda, por ahí me dice, no, la onda se desvía, pasa por arriba, ¿verdad? Viene así, y como los aviones, uno sube, el otro baja, y no chocan. No sé si ustedes han visto en la playa, cuando viene una onda para el lado de acá, y va la otra para el lado de allá. Generalmente cuando se juntan así, vienen del costado la onda, la ola, y chocan, o una sigue para allá y la otra sigue para acá. Háganlo en un tiesto con agua. Péguenle la cubierta con 2 dedos simultáneamente. Van a salir ondas radiales y vean si chocan y se devuelven. O esta sigue de largo y la otra sigue para allá. Véanlo. Bueno, entonces el método científico se llama todo lo que he hablado, que es hacerse una pregunta, realizar la investigación de fondo, la investigación bibliográfica, construir la hipótesis, bien redactada. ¿Qué voy a hacer? La hipótesis para demostrar mi pregunta. Las ondas chocan, entonces la hipótesis va a decir, las ondas chocan y sus amplitudes llegan a cero. Esa es la hipótesis. Viene la onda, que son así, ¿verdad? Viene una onda para el lado de allá. Estoy haciendo... Se me perdió el lápiz. Ahí me embarré con todo. Regreso. Allá está el lápiz. Ahí está. Entonces yo digo una onda va para allá. Así. Que tiene una amplitud. Viene otra para el lado de acá. Que tiene la misma amplitud. La amplitud ya sabemos que es la altura de esto. Amplitud 1 de la onda 1 y esta amplitud 2 de la onda 2. Chocan. Y resulta que las ondas se anulan, desaparecen. Esa es la hipótesis. Construye una hipótesis. Entonces, tengo que con experimentos, ¿verdad? Demostrar que es cero. Tengo que generar un emisor de onda para allá, otro para acá, ¿verdad? Y tener acá un sensor, una antena, para ver si no escucho nada, porque chocan, no aparece nada. Y para hacer este experimento hay que definir el experimento, el protocolo del experimento, cómo lo voy a hacer, cómo voy a construir el emisor, cómo voy a construir el detector, ¿verdad? La antena detector acá, que va a recibir si se hace cero o no se hace cero, etcétera, etcétera. Entonces aquí está todo la parte, ¿verdad?, experimental. Acá están todos los experimentos para demostrar lo que estaba pensando, ¿verdad? Y luego, en el planteamiento, en la planificación, voy a ver qué voy a medir. Voy a medir campo eléctrico, voy a medir el campo magnético, voy a medir los impulsos, voy a medir el número de onda, voy a medir la velocidad angular de la onda, el tiempo, etcétera, para poder analizar los resultados y determinar mi conclusión. Sí se anulan, no se anulan, ¿verdad?
Entonces tenemos dos alternativas, o lo que pensé es cierto, o lo que pensé es falso. Tengo dos alternativas, ir a corroborar de nuevo. Hago la experiencia 1, hago la experiencia 2, hago la experiencia 3 y siempre salió falsa. Publicamos el informe. Es falso lo que dije por tal motivo, ya que las ondas se suman, ¿verdad? Y las amplitudes crecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este grafiquito es el que usa corrientemente la investigación. Eso es lo que se usa corrientemente en la investigación y hay que tenerlo claro. Esto tiene que estar como pegado en la frente del profesional. Ustedes van a ser profesionales, ya están trabajando para ello, ¿verdad? Y todo lo que una formula, leía hoy día en la mañana, primer implante, o trasplante mejor, primer trasplante de un corazón de un cerdo al ser humano. Para hacer esa hazaña, porque es una hazaña, tienen que haberse hecho un montón de hipótesis y haber hecho un montón de experiencias. Yo supongo que la primera le falló, porque deben haber trasplantado el corazón de un chancho a otro chancho, para aprender de la manipulación, de la planificación, para poder hacer el trasplante. Lo lograron. Eso significa que la hipótesis fue cierta, se puede trasplantar. Y luego de trasplantarlo, teóricamente, tienen que haber visto cuál es la vena, cuál es el ancho de la vena, la velocidad, etcétera, 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 ¿verdad? Para tomar la decisión, hagamos el trasplante. Imagínense la planificación, ¿verdad? La planificación experimental, en este caso es la operación. El arsenalero, a lo mejor había que hacer herramientas distintas porque no existe el aparato que toma o que no sé qué, ¿verdad? Antes, cuando sacan el corazón y mantenerlo, como dijera, en conservación para poderlo trasplantar de una caja torácica a otra caja torácica. ¿Ya? Los que trabajan en química y farmacia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el paracetamol y el ibuprofeno? Por decir un nombre de cosa. Y vamos a demostrar que el ibuprofeno ataca en menor tiempo, ¿verdad? Una dolencia o una inflamación que el paracetamol. Bueno, tenemos que generar una experiencia, ¿verdad? A un gallo pegarle en el dedo un martillazo que le duela y le damos uno y calculamos el tiempo y le damos en el otro dedo, no. Tenemos que pegarle a otro fulano en el dedo y así ensayar. Y esa planificación es la que se realiza todos los días en los laboratorios de investigación. Planificar para demostrar, ¿verdad?, alguna nueva aplicación, alguna nueva teoría. Pregunta, juventud. ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Me copian? ¿Me inflan? ¿Están calladitos? Profe, yo tengo una preguntita Sí, háganla nomás. sobre los modelos a los que hay que asociar los datos experimentales. Son las ecuaciones, ¿verdad? Correcto. Eso se llama modelo. Genial. Hay veces hay modelos, ¿verdad? Y hay veces hay recetas. Como por ejemplo, para poder verificar mi hipótesis, voy a suponer,
se hace una infusión, ¿verdad?, de eucalipto con menta, con tilo y otra hierba más que baja más rápido, por decir, el rocío, porque acelera la transpiración. Listo, esa es mi hipótesis. Allí no vamos a llegar a un modelo matemático, vamos a llegar a una receta, que es un modelo porque se repite. Luego que se descubre tanto por ciento de tilo, tanto por ciento de menta, tanto por ciento, voy a suponer, de vitamina C o de jugo de limón, es la infusión que hay que tomarse para aumentar y exacerbar la transpiración y así, entre comillas, botar el resfrío, como se dice. Entonces, ahí, ¿cuál es mi modelo? La receta. Pero cuando hablamos de analizar datos, números duros, ¿verdad?, allí se termina en un modelo que es una ecuación. ¿Alguna otra pregunta? Si nos pusieran un gráfico, como analizando dos variables, que parece como este tipo de montañas que van para abajo y después se quedan estables, ¿Ya? ¿qué ecuación podríamos ocupar para eso? No, no estoy preguntando como no sé, me van a decir la ecuación de Maxwell. Me refiero como a una forma algebraica. Sería una ecuación racional, una fracción en específico. ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, cuando nosotros tenemos un sistema de gráficos, ¿verdad?, ¿sí?, tenemos nuestro sistema de gráficos. Voy a colocar XY por ser más fácil, ¿no? ¿Ah? Entonces, necesariamente esta gráfica tiene un nombre. ¿Verdad? Yo puedo decir relación de la masa con la altura. Entonces, a X le voy a llamar masa, y ahí le voy a llamar altura. Altura. Hipótesis. El que come más tiene mayor altura. ¿Ya? Entonces yo no sé cuál es el comportamiento de esto. No sé. Me salen puntos. ¿Ya? Un montón de puntos va a depender de la experiencia que haga. Si hago poquita experiencia, supongamos hago 2 experiencias, me va a salir un modelo matemático así. Porque voy a trazar una recta entre 2 puntos. Lo único que pasa entre 2 puntos es una recta. Si hago más experiencia, me aparecen todos estos puntos. Entonces yo podría decir que mi curva es esta. ¿Está bien? Pero también podría decir yo colocar un límite, masa, es decir, las personas no pueden comer más, voy a suponer, de 3 kilos.
¿ya? No pueden comer más de 3 kilos. Entonces tengo yo un límite, una condición de frontera hasta acá. Por ejemplo, acá están los 3 kilos. Entonces aquí yo podría decir, ya no me dejo influenciar por esto que está acá, porque la persona ya no puede engordar más, supongamos, o no pueden crecer más, o se pasa la altura, ¿verdad? Los 2 metros 30 creo que es el más grande que hay. ¿Ya? Entonces descartamos esto, colocamos un límite en la hipótesis. Verificaremos esto hasta tal, ¿verdad?, valor. Entonces, si yo no veo estos puntos, ¿verdad? Si no vemos estos puntos, no los vemos, no nos dejamos influenciar que era de tipo exponencial, ¿verdad? No nos dejamos influenciar y vamos a decir, ¿verdad?, que es una recta. Por eso uno cuando está trabajando en investigación no sabe cuál es el modelo. Eso depende cómo estén distribuidos los puntos. Si los puntos, voy a colocar más puntos. Otro ejemplo ahora. Más puntos, tengo un montón de puntos. Que no sé, un montón de puntos. Entonces yo digo, ¿qué ecuación es esta? Podría decir, para efecto de enrollar la perdí, podría decir, oye, esta ecuación parece un ciclón. Eso va a depender de los datos, cómo se fueron tomando, cuál está primero, cuál está después. Porque acá estoy diciendo, pasé por este dato y luego pasé por este dato, pero yo me di estos dos antes. Entonces tengo que ir uniendo, poco menos, cuál es cuál en función del tiempo, ¿verdad? Y ahí tengo que tomar algún algoritmo. Y los algoritmos son los ajustes mínimos cuadrados, la regresión lineal, los métodos estadísticos, etcétera, que me dicen y me enseñan cómo tratar los datos. Entonces, ese algoritmo de cómo tratar los datos va a depender porque no a todos le pasa lo mismo. Puede haber una persona que come mucho, crece poco, pero aumenta de peso. Es decir, que esta masa que come no se transforma en altura, se transforma en radio, ¿verdad? Entonces ahí viene otra hipótesis. Entonces, la nube de punto se debe interpretar en función, ¿verdad?, del objetivo, de la hipótesis, ¿verdad? Porque uno podría decir que la curva es así, no relacionada ahora con la altura. La persona que come, ¿verdad?, aumenta de peso. Ahora come y acá vamos a colocar peso. Pero nos damos cuenta que cuando está comiendo, aumenta de peso, en la digestión, etcétera, baja de peso, excreta, pierde líquido, ¿verdad?, baja de peso, vuelve a comer, sube de peso, baja de peso. Y se mantiene siempre en el mismo peso. Entonces vamos a decir que es una persona flaca. Pero hay personas que comen
bajan de peso poquito, comen de nuevo, suben de peso, tan poquito, suben de peso, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una persona, que me arrancó mi pizarra, no sé dónde lo dejé, ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es una curva, si colocamos un eje, por ahí, esta es una curva de este tipo. Y ese es un modelo matemático, para eso existe una ecuación. ¿Verdad? Ese podríamos decir que es el eco, que uno dice ah, y el eco empieza a aumentar también. Entonces, el modelo matemático hay que tener, entre comillas, una tabla donde está el mono y el modelo matemático, el mono y el modelo matemático, el mono y el modelo matemático. Por ejemplo, nosotros no sabemos muy bien que el mono de una recta, decimos y es igual a más b por x, donde b es la pendiente y a donde corta el eje. Corta el eje, ese es el valor a, y la pendiente es el valor b. Pero podemos tener la ecuación de una parábola, la ecuación de un etcétera, ¿ya? De la forma ax cuadrado más bx más c, una ecuación cuadrática. Entonces los modelos existen y uno lo ajusta con los datos que mide. Con los datos que uno tiene, uno dice, le voy a ajustar una recta. Pero si estamos hablando de este fenómeno, buscamos el modelo, por eso se llama modelo, lo buscamos el modelo o la ecuación para este tipo de mono. Porque experimentalmente me salió este mono. Aquí lo vimos, ¿verdad? Me salió este mono. Entonces, como salió este mono, voy a buscar el modelo y pesco los datos que tenemos de la experiencia y los metemos en el modelo para saber cuánto es la letra, cuánto vale. Y es igual, supongamos, a 7 más 0,3 x. Cuando metimos los datos allá y utilizamos el algoritmo, una forma de cálculo, ¿verdad? Una forma de cálculo, llegamos a descubrir cuánto vale A y cuánto vale B. Y logramos la ecuación. Igual acá, pues, metimos los datos experimentales, como tenemos el modelo, hay que buscar las letras que tiene el modelo para definir la ecuación. Eso es. Entonces, los datos experimentales me dan un mono, ese mono busca un modelo y al modelo le meto los datos para saber cuál es mi ecuación. Porque en el modelo yo conozco el X y conozco el Y. Entonces la incógnita es A y B. Como tengo muchos datos, puedo calcular el sistema de ecuación y determinar A y B. Si este es un modelo, supongamos y cuadrado es igual a no sé qué, ¿verdad? Pero va a tener constantes A, B, C por X no sé qué, elevado no sé a qué número, ¿verdad? Aún más porque va creciendo. Como tengo X e Y un montón de datos, los meto y calculo A, B y C y así defino la ecuación. Entonces, el mono es fundamental de la experiencia para obtener los datos. Con los datos
con la forma que tiene la ecuación, busco el modelo y con los valores defino cuál es mi ecuación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún consejito? Parchecito. Prácticamente he dicho mucho para el parchecito. ¿Ah? Bueno, se supone que uno con cierta intención hace las observaciones, así que empiecen a pensar qué dije, ¿verdad? En qué hice hincapié. Ya, juventud, si no hay más preguntas, les dejo para que se preparen para un cuarto para las 4 o a las 15:45. No se olviden que es presencial y tienen que llegar de alguna manera a la sala 5, creo que tengo yo. ¿Mm? Ya, juventud. Muchas profe, muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien. Que les vaya bonito. Si no hay más preguntas, nos retiramos, pero si hay preguntas, continuamos. Bien, nos retiramos entonces. ¿Se puede usar calculadora? Sí, por supuesto. Genial.